Bendiciones, hermano y hermana. Le doy gracias a Dios que usted se ha tomado la oportunidad de escuchar este mensaje. El mensaje del día de hoy se titula ¿Quiénes somos nosotros? Hermano, hermana, no sé si alguien un día le ha preguntado ¿quién es usted? ¿Cómo se define usted? Alguna de las respuestas puede ser, pues yo soy tío, tía, soy primo de fulano, o me identifico como una persona tímida, callada. Pues yo soy esposo o esposa de tal persona. Ahora, hermano, tengo dos preguntas que nos vamos a hacer a través de este mensaje. Y primero Dios podemos contestar o podemos tener una idea de cómo contestar estas preguntas al fin de este mensaje. La primera pregunta: ¿cómo se define usted? La segunda pregunta: ¿cómo se define usted en la obra de Dios? Estas preguntas no son fáciles, estas preguntas no se van a contestar en un día, mucho menos en un solo mensaje. Pero espero que con este mensaje usted puede comenzar a dar los primeros pasos para buscar las respuestas o cómo puede responderse usted a estas preguntas. Ahora, en la Biblia vamos a ver a dos personajes que nos pueden ayudar con este proceso a contestar estas preguntas. Vamos a estar leyendo de la historia de Juan y de Pedro. Vamos a comenzar leyendo su historia en el libro de Hechos en su capítulo 4 y lo vamos a estar leyendo en sus versículos 1 al 4. Y dice así: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como de 5,000. Hermanos y hermanas, aquí vemos a dos grupos. Primero vemos a Juan y a Pedro, discípulos y siervos de Dios, que estaban predicando de la resurrección de Jesús. El otro grupo eran los saduceos y los gobernantes. Ellos no solo servían en el templo, pero ellos también ejercían la ley. Ellos se aseguraban que la ley se cumplía. Ahora, una pregunta que nos debemos de hacer nosotros: ¿por qué los saduceos echaron a los discípulos en la cárcel? ¿Qué necesidad tenían estos saduceos, los gobernantes, de tener a los discípulos que creían en el Señor, que predicaban el Evangelio? ¿Qué necesidad tenían ellos de estar en la cárcel? Pues lo podemos ver más adelantito, lo podemos ver en el versículo 8 que dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia sanó. Hermano y hermana, aquí podemos ver a Pedro respaldados con el Espíritu Santo. Se declara en frente de estos gobernantes y estos ancianos que él hacía estos milagros en el nombre de Jesús. Incluso, hermanos, aquí vemos que Pedro también, como les digo, lleno del Espíritu Santo, identifican quienes eran responsables de la muerte de Jesús. Pedro identificó los gobernantes y los ancianos como las personas responsables de la muerte de Jesús. Ahora, hermano y hermana,
Imagínase los pensamientos que pasaban por la mente de los saduceos y los gobernantes con lo que había dicho Pedro. Imagínase, hermano, imagínase, hermana, cómo los gobernantes iban a ser tachados por el pueblo, cómo el pueblo iba a identificar a estas personas. Incluso los saduceos o los gobernantes se estuvieran preguntando en ese momento, ¿quién quisiera ser responsable de la muerte del hombre que hizo estos milagros posibles? ¿Quién quería ser responsable de la muerte del Hijo de Dios? Aquí no solo vemos el carácter fuerte de Pedro, pero la fe en su totalidad que él tenía en el poder de Dios para hacer estas declaraciones en frente de estos gobernantes, estos sacerdotes que ejercían y mantenían la ley, y ellos se aseguraban que se cumplían estas leyes. Hermano y hermana, y esto no era la única vez que Pedro y Juan se tenían que identificar en frente de los gobernantes que ellos eran hijos de Dios y iban a seguir predicando el evangelio, iban a seguir predicando la resurrección del Señor. Podemos seguir viendo esto en el capítulo 5, siempre del libro de los Hechos, en su versículo 27, donde dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Hermanos y hermanas, mira, entre medio de todo eso, hermanos, ellos estaban enfrente de estos gobernantes que tenían el poder de matarlos. Y incluso ahí dice que de tanto enojo que ellos tenían, ellos querían matar a estos discípulos. Pero estos discípulos se mantuvieron firmes, se permanecieron fieles al Señor. Y ellos, incluso el carácter de ellos, cómo se definía aquí, porque ellos, sobre todo esto, ellos dijeron: tenemos que servir al Señor primero, antes que todos los hombres. Entonces ellos tenían bien claro a ellos que nosotros primero vamos a obedecerle al Señor antes de estas leyes terrenales. Enfrente de estos hombres que tenían poder de hacerlos desaparecer, hermanos, ellos se mantuvieron firmes. Y incluso ellos identifican al pueblo de Israel como un pueblo lleno de pecado, pero también no solo les presentan un problema a los discípulos, incluso ellos les presentan la solución a esto, que el pueblo tiene que buscar a Dios. Ellos tienen que buscar el poder de Dios, que solo el poder de Dios les puede dar ese perdón. ¿Y por medio de quién? Por medio del Señor Jesús. Amén, hermanos. Ahora, hermanos y hermanas, aquí podemos ver cómo Pedro y Juan no solo se identificaron como discípulos, como hijos de Dios, como predicadores de la palabra, pero pudimos ver cómo se definieron. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos donde ellos veían la muerte
donde ellos veían los maltratos, ellos se permanecieron fieles a Dios. Ellos sabían que ellos tenían que esparcer la palabra de Dios, que Jesús había resucitado y que Dios había hecho ese milagro. Ellos fueron fuertes en los momentos tan difíciles. Dios no solo veía la dedicación de los discípulos, pero incluso los hombres comenzaban a ver la dedicación y la fe que tenían estos hombres. Podemos ver más adelante cómo el gobernante Gamaliel veía la fe de ellos. Ellos veían el carácter de estas personas. Lo vamos a leer en este mismo capítulo, pero en el versículo 35 al 42. Lo leemos y dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis hacer a respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como los 400 hombres, pero él murió, y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judá, el Galileo, en los días de censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todo lo que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejaos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tan hallados luchando contra Dios. Aquí vemos cómo Pedro y Juan se permanecen fiel al Señor. Ellos continuaron predicando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ellos fueron fuertes en momentos tan difíciles. Y incluso de tanto que pudieron demostrar su fe, tanto que pudieron enseñar, o por medio de los hechos que ellos hacían, se podían definir como verdaderos discípulos de Dios. Incluso el gobernante Gamaliel lo reconoció, y él comenzó a entender que Juan y Pedro no solo eran predicadores de la palabra, pero ellos sí servían al Rey Dios viviente, y ellos vivían conforme a la palabra. Ahora, hermano y hermana, nos hacemos las preguntas que nos hicimos en el principio. ¿Cómo se define usted? ¿Cómo se define usted en la obra de Dios? Vemos que los discípulos fueron amenazados con muerte, fueron encarcelados. Incluso vemos a otros personajes de la Biblia que también han fallecido o han perecido por haber compartido la palabra, por haber predicado la palabra. Por ejemplo, Esteban fue apedreado por haber predicado la palabra. Y todos ellos permanecieron firmes creyendo en Jesús, aunque los gobernantes tenían poder ahí en esa tierra para deshacerse de ellos, pero ellos se mantenían fiel. A través de todo esto tuvieron paz en sus corazones, no les hizo falta nada, y se sentían bien en la presencia de Dios. Ellos no tenían miedo, su fe no flaquecía. Ellos podían confiar en el Señor. Ahora, hermano y hermana, si usted se quiere sentir seguro, o si se quiere sentir firme en su vida, en su trabajo, en su alma, se tiene que definir. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted en el Señor?
con este corto mensaje, hermano y hermana, espero que pueda comenzar a contestar esas preguntas en su alma, en su vida. Y ahora, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a estar orando por sus vidas, vamos a estar orando por sus almas y vamos a siempre pedirle por la ayuda del Señor. Ahí donde está puede cerrar sus ojos si usted puede. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor, que tú nos das una oportunidad más para escuchar de tu palabra, para buscar más de tu presencia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das para buscarte a ti, Señor. Que tú seas bendiciendo las vidas, Señor, que están oyendo este mensaje. Que ellos pueden tener sed de tu palabra, que sus almas pueden seguir sedientos, que quieren escuchar más de tu palabra, que quieren escudriñar la Biblia, Señor eterno. Que tú seas ayudándolos a definirse quiénes son ellos en tu obra, quiénes son ellos en el camino que tú les has puesto, Señor. Que ellos puedan ser mejores ejemplos y representantes de tu palabra, Señor. Ahora también, Señor, extendemos, Señor, la oración de salvación a las personas que los quieran tomar. Usted, hermano, usted, hermana, que quiera aceptar al Señor, solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, entrego mi vida, entrego mi corazón a ti, Señor. Te acepto, Señor, como mi único y verdadero Salvador. Señor, que tú seas perdonando todos mis hechos, todos mis pecados, Señor. Y te acepto, Señor, y que tú seas viviendo y transformando mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga, que me los guarde a cada uno de ustedes, que el Señor les siga guiando en su camino y que usted se pueda definir en su vida y así también pueda definirse en las cosas de Dios. Y primero Dios, que Dios sea haciendo la obra en cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.